Bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. En nombre de la Junta Nacional, les doy la bienvenida nuevamente a este primer seminario del Campus Virtual ACPO. Este es un espacio digital que nos permite continuar con nuestra misión de compartir conocimientos y de hacer mucho más fuerte la comunidad de especialistas en periodoncia. La charla de hoy, como seguramente se habrán dado cuenta, se titula Recesiones gingivales múltiples, un reto epidemiológico y técnico-biológico, la cual estará a cargo del doctor Rodrigo Alberto Peláez Gallego. Él es odontólogo y especialista en periodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta conferencia tendrá una duración aproximada de 1 hora y al final vamos a disponer de 15 minutos para responder algunas de sus preguntas. Algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta. Uno, durante la presentación, el doctor Peláez compartirá con ustedes algunos documentos que podrán descargar a través de un código QR. Dos, la sesión está siendo grabada en este momento. Y tres, y esto es muy importante, le recomendamos el uso de micrófono, o mejor, le recomendamos el uso de audífonos para una mayor calidad de audio, así como el uso de cable de red para una mejor conexión. Recuerden que vamos a estar viendo presentaciones y también video de los panelistas, por eso es muy importante que utilicen cable de red en la medida de lo posible. Hoy también nos acompaña el doctor Felipe Vieira, él es presidente de ACPO y está con nosotros y estará con nosotros durante toda la sesión. A continuación, él nos compartirá algunas palabras. Muy buenos días, doctor Vieira, y bienvenido. Bienvenidos, colegas. Quédate en casa, en nuestra casa de ACPO. Tan solo un solo clic está en tus manos. En estos tiempos de cambio, nuestro proyecto Campus Virtual genera un espacio donde podemos seguir compartiendo conocimiento y haciendo más fuerte nuestra comunidad. En nombre de la Junta Nacional y de todos los trabajadores que hacen este verdadero proyecto de estrategia digital, Pedro, Elena, Nicolás, Ricardo, queremos dar un cordial saludo y un solidario saludo a todos en casa. Es un momento muy importante para ACPO, gracias a la participación de todos nuestros miembros en esta sesión. Adicionalmente, quiero darle la bienvenida a los miembros de FIP, de CEPA, quienes han compartido con nosotros todos sus webinars y todos sus conocimientos, compartiéndolo a través de redes. Este es un momento de que Colombia tenga su propio espacio virtual y podamos compartir todo este conocimiento que tenemos desde Colombia. Realizaremos conferencias los días martes a las 5 de la tarde y los días sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar acá. Al doctor Rodrigo Peláez, odontólogo periodoncista, colega y amigo, gracias por aceptar esta invitación y estar acá con nosotros. Como siempre, siempre dispuesto a compartir su conocimiento. Gracias, doctor Peláez, y esperamos que sea una mañana muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero contarles que me siento muy honrado de atender esta invitación de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Osseointegración. Quiero darle mi agradecimiento a la Junta, al doctor Vieira, y al tiempo de sentirme honrado, me siento también muy feliz y me siento con mucha responsabilidad de hacer la apertura de este campus virtual de nuestra asociación. Para nosotros, los que llevamos tantos años en el ejercicio de la especialidad, pues es muy gratificante ver cómo nuestra asociación cada vez crece y se fortalece, y en estos tiempos en los que nos tenemos que reinventar, pues la apertura de esta nueva modalidad que tenemos que aprender a utilizar, pues es muy importante. Entonces, quiero compartirles hoy durante la siguiente hora y 10, algo de la experiencia de 30 años como periodoncista en un tema que me ha apasionado siempre, y es la presencia de recesiones gingivales múltiples desde el punto de vista de epidemiología y de cómo esta condición
representa un reto técnico, biológico y quirúrgico para los que trabajamos en periodoncia. Entonces, lo primero, pues rápidamente, es, perdón. Ok. Lo primero, pues, es hacer una rápida definición de lo que son las recesiones gingivales. Pues, como todos sabemos, las recesiones gingivales son el desplazamiento del tejido blando marginal apical a las líneas amelocementaria con exposición de las superficies radiculares. Y sabemos que la estructura histológica de las superficies radiculares hace que sea un tejido más blando y más susceptible a algunos cambios que implican un deterioro a nivel dental y obviamente a nivel periodontal. Vamos a hablar más que todo de recesiones asociadas a pacientes no enfermos periodontalmente. La enfermedad periodontal también es un factor que genera exposición de las superficies radiculares por pérdida de tejido de soporte, pero vamos a hablar más que todo de retracciones gingivales en pacientes que generalmente son pacientes que no tienen enfermedad periodontal destructiva, que generalmente son pacientes que asisten a la consulta dental, que tienen un programa de prevención, una higiene personal buena y en la medida en que van evolucionando en el tiempo, van apareciendo retracciones gingivales y exposición de las superficies radiculares con todos los factores relacionados con el hecho de exponer la superficie radicular. Desgastes en la superficie radicular, lesiones cervicales cariosas o no cariosas, sensibilidad, alteraciones estéticas. Y cómo esto, desde el punto de vista epidemiológico y técnico, constituye un reto y cuál es el tratamiento que nosotros le podemos ofrecer a nuestros pacientes desde el punto de vista de reconstrucción funcional de acuerdo al tejido que ha perdido. Entonces veamos un poquito de la epidemiología de las recesiones gingivales, porque es muy importante entender que el hecho de que yo tenga una exposición de las, perdón, me devuelvo un instante, el hecho de que yo tenga una exposición de las superficies radiculares implica que nuestros pacientes están perdiendo inserción. Cuando yo tengo una retracción gingival de 5 milímetros o 6, ese paciente ha perdido por lo menos 1 milímetro del margen a la línea amelocementaria, 5 de exposición de la superficie, más 1 milímetro o 2 de sondaje. Entonces, estos son pacientes que realmente, desde el punto de vista de pérdida de soporte, han perdido 5, 6, 7 milímetros. Si ustedes hacen en su mente la película de lo que sería hacerle un sondaje a estos pacientes y que la sonda se nos fuera 8 milímetros, para todos nosotros es motivo de gran alarma, y para el odontólogo general y para el odontólogo no periodoncista. Hacer un sondaje y que la sonda se vaya a 7 o 8 milímetros es motivo de gran alarma desde el punto de vista de patología periodontal. Pero cuando tenemos exposición de las superficies radiculares, esos pacientes son pacientes a los que se les hacen resinas gingivales en sus raíces expuestas. Entonces es algo que realmente pues no tiene sentido desde el punto de vista biológico reconstruir con un material dental una pérdida de soporte que es de tejido blando y de tejido duro. Veamos entonces un poquito la epidemiología de las retracciones gingivales. ¿Qué tanto de nuestra población tiene retracciones gingivales o recesiones gingivales? Hoy me decía un amigo por el chat, bueno, eso cambia el título a eso porque recesión se va a poner va a ser una palabra muy desagradable de aquí en adelante y creo que tiene razón. Entonces, las recesiones gingivales o las retracciones gingivales, vean ustedes pues algunos estudios de hace muchos años, tenemos literatura de hace muchos años, donde muestran que estas retracciones gingivales afectan entre el 22 y el 73% de los individuos y recesiones múltiples son comunes en la mayoría de la población, afectando desde el 6,5 hasta el 43% de la dentición por individuo. Si uno mira la incidencia de esta condición en una población, pues obviamente incluso este 6,5% es algo supremamente grande desde el punto de vista de afectación. Veamos entonces algunos estudios
algunos estudios donde se hace seguimiento del riesgo de retracciones. Vean ustedes aquí este estudio de Sarfati y colaboradores del año 2010, donde tomaron 2.074 sujetos entre 35 y 65 años. Aquí ven ustedes la distribución pues por sexo, por edad, pero quiero que veamos estas cifras. Vean ustedes aquí, 85% presentaron al menos una retracción. Casi el 25% presentaron más de 10 retracciones. 77% recesiones entre 1 y 3 y el 1.8 retracciones de más de 6 milímetros. Si ustedes se fijan, esto es un porcentaje muy importante de nuestra población que tiene pérdida de tejido de soporte, exposición de las superficies radiculares y exposición al riesgo que implica la pérdida de tejido blando sobre la raíz. Pero vean otro hallazgo importante del estudio. La mayoría de las recesiones son tipo 1 y tipo 2 de Miller. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las retracciones que tienen este grupo de pacientes son retracciones que tienen buen pronóstico de tratamiento. Entonces, son recesiones que se pueden cubrir con procedimientos quirúrgicos con una alta predicción. Vean ustedes aquí pues rápidamente el número de recesiones por edad, el número de pacientes, los porcentajes. Creo que no nos detenemos mucho en esto. Y vean ustedes, de acuerdo a la magnitud de las retracciones gingivales, donde retracciones, digamos, de más de 10 dientes, el 24.6% de la población. Entonces, vamos a ver entonces qué le ofrece nuestra especialidad a estos pacientes que tienen retracciones gingivales. Y revisemos un poquito más la literatura, algunos estudios representativos. Este de Agudio, colaboradores Piniprato, tiene reportes a 35 años, donde vean ustedes que ellos cogieron zonas donde había bilateralmente en la boca retracciones gingivales y un lado fue tratado con injertos gingivales y el otro lado no, y se hizo un seguimiento a lo largo en este estudio de 27 años, donde se observó que los dientes no tratados, a los que no se les hicieron injertos, tenían una tendencia a desplazarse apicalmente ese margen gingival, aumentando la recesión y apareciendo recesiones nuevas en sitios sanos previamente. O sea que la enfermedad, las retracciones gingivales son una condición que puede aumentar con el tiempo y es un proceso que está correlacionado con el envejecimiento del ser humano, como puede ser los cambios de color en el esmalte, las microfracturas del esmalte, los desgastes, las atriciones. Entonces, cuando hablamos de retracciones gingivales, pues con mucha frecuencia nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la causa de las retracciones gingivales? Realmente no hay una sola causa. Siempre para que aparezca una recesión gingival, tiene que haber una serie de factores que predisponen la aparición de la retracción y una serie de factores que lo desencadenan. Los factores que predisponen la aparición de la retracción generalmente son factores de tipo anatómico y genético. Periodonto delgado, poca cantidad de encía, falta de tejido queratinizado marginal, carencia de hueso vestibular, presencia de dehiscencias o retracciones, patrones de erupción muy hacia vestibular, inserciones altas de músculos y frenillos, y factores que la desencadenan, generalmente asociados a biopelícula, trauma, inflamación asociada a placa dental, cepillado traumático, aspectos oclusales, fuerzas iatrogenia y obviamente la enfermedad periodontal destructiva. Entonces, las consecuencias de eso, pues como ya les mencioné ahora, hipersensibilidad, deterioro de la estética, riesgo de lesiones cervicales, obviamente la pérdida de inserción y la dificultad en el control de placa al tener pues unos márgenes inconsistentes en altura donde se puede quedar las zonas más profundas sin limpiar. Entonces, hay dos teorías y dos causas de las retracciones gingivales: recesiones inducidas por trauma y recesiones inducidas por biopelícula, un mecanismo centrípeto para las primeras y centrífugo para las segundas. Entonces, en la primera,
tenemos un agente traumático que sobre este margen gingival se genera algún tipo de trauma que en la medida en que viene actuando se genera una abrasión de ese epitelio y en la medida en que se perpetúa y continúa esa abrasión, pues tenemos una ulceración de ese epitelio y si yo tengo un tejido conectivo subepitelial donde no tengo encías, sino que tengo mucosa alveolar donde el componente de fibras es diferente al colágeno y a las fibras gingivales, pues obviamente hay una mayor susceptibilidad a la destrucción de ese conectivo y en la medida en que cicatriza nuevamente esta ulceración, pues el margen se irá desplazando apicalmente y habrá una exposición de esa superficie radicular. En el mecanismo asociado a biopelícula, pues tenemos una placa dental que está en el surco gingival que genera un proceso inflamatorio del tejido conectivo. En la medida en que tenemos inflamación de este tejido conectivo, el epitelio pierde nutrición, estos epitelios empiezan a buscar nutrición más profundamente en el conectivo y llega un punto en que el epitelio oral se me une con el epitelio sulcular y el epitelio de unión, y tengo una unión de epitelios, como se ve aquí en un corte del artículo de Novaes, y también tengo una migración apical y una exposición de la superficie radicular. Esto pues es algo supremamente somero sobre la causa de las retracciones, pero es importante entender que hay unos factores predisponentes anatómicos y genéticos y una serie de factores que desencadenan la retracción de tipo inflamatorio general. Uno de los factores más importantes, obviamente, están relacionados con las recesiones, es el fenotipo gingival, que son las características clínicas que nosotros vemos en nuestros pacientes y generalmente es la dimensión en sentido vestíbulo-lingual de los tejidos blandos y duros asociados a un fenotipo delgado, un factor de predisposición, lo mismo que la falta de tejido queratinizado marginal, el mal alineamiento dental, la ortodoncia es un factor importante epidemiológicamente en la aparición de recesiones, entre el 5 y el 12% al terminar el tratamiento y en el largo plazo hasta el 47%, oclusión, cepillado y iatrogenia. Entonces, existen una serie de parámetros para determinar de nuestro fenotipo y nuestro biotipo, cuándo son delgados, cuándo son gruesos. Aquí en el consenso del año 2018 del consenso europeo, pues aparecieron estas cifras donde ustedes pueden ver que en fenotipos delgados, biotipos delgados en cuanto a tejido queratinizado, el rango es entre 2.7 y 5.4 milímetros con un promedio de 4 milímetros de encía, de los cuales es muy probable que solamente 1 o 2 milímetros sean tejido adherido realmente a la superficie del cemento radicular o al hueso, porque el otro corresponde a encía libre. En biotipos gruesos, el promedio va entre 5 y 6.6 milímetros con un promedio de 5.7, donde podemos tener más tejido adherido, y el espesor gingival, que es un factor bien importante en cuanto a la predicción de cobertura y a cómo vamos a manipularlo quirúrgicamente para lograr mejores coberturas. En biotipos delgados el promedio es de 0.8, en biotipos gruesos de 1.24, y otro aspecto bien importante que empieza a tomar mucha fuerza y que hoy en día lo consideramos mucho, y es el morfotipo óseo subyacente. Si tengo un biotipo delgado, generalmente ese hueso lamelar en promedio tiene 0.3 milímetros y en un biotipo grueso de 0.7 milímetros. Entonces, todo esto constituye la estructura de sellado de esos tejidos marginales alrededor del diente, y en la medida en que estos pacientes son sometidos a todas estas injurias de la vida, pues habrá la aparición de recesiones. Vean, por ejemplo, este es un caso mío, una paciente que ha ido por años a odontología, se le hizo en el año 2000 un tratamiento, esta es una fotografía del año 2001, y vean ustedes 14 años después, un paciente de buena higiene sometido
a mantenimiento periodontal y vean que con el tiempo hay exposición de las superficies radiculares, lesiones cervicales incipientes. Entonces, son pacientes que están siendo controlados, que están saludables periodontalmente y que estando en nuestras manos y estando en terapia de mantenimiento, pues empiezan a tener un deterioro. Entonces, ¿cuándo es el momento de hacer alguna intervención para ello? Pues, porque indudablemente, pues, lo que no puede seguir ocurriendo es esto que estamos viendo aquí. E infortunadamente, gran parte de los tratamientos de las recesiones gingivales que vemos en nuestra profesión están limitados a la colocación de algún tipo de material estético restaurativo en las raíces expuestas, generando mayores problemas. Esto, doctores, amigos, colegas, esto es un cálculo colocado con alta tecnología. Esto es con grabado ácido, con bonding, con fotopolimerización. O sea, ni la naturaleza pues tiene esta sofisticación. Y lo que estamos haciendo es sembrando ahí un cálculo de alta tecnología que va a acumular más placa, va a generar más inflamación. Y lo que este año restauramos aquí, al año siguiente o a los 2 años va a estar lejos de ese sitio. Entonces, realmente pues no debe ser el tratamiento de elección biológicamente. Pero existe también la situación de que este tipo de tratamientos de cirugía plástica periodontal, de cirugía mucogingival, pues tienen que ofrecer resultados predecibles, porque en la medida en que los resultados que ofrezcamos para nuestros tratamientos sean como los que ustedes ven aquí de pacientes que han sido sometidos a procedimientos de injertos y de cirugía plástica donde ni se logra el objetivo de crear una banda de tejido queratinizado ni se cubre la raíz. Entonces el reto es que nosotros hagamos tratamientos de cirugía plástica que sean reconstrucciones funcionales, y lo que es funcional es estético. Porque no sé si ustedes comparten conmigo la apreciación de que la cirugía plástica genera gran gran escepticismo en nuestra especialidad. Si yo cuando tengo la oportunidad de hablar en otros auditorios que no son de periodoncistas, uno ve gran escepticismo con respecto al resultado de la cirugía plástica periodontal. Entonces, el reto nuestro, pues, es que técnicamente seamos capaces de hacer esas reconstrucciones. La clasificación de las resesiones gingivales, como ya la conocemos, la clasificación tradicional de Miller, donde tenemos recesiones tipo 1, donde hay retracciones que no van más allá de la línea mucogingival con altura de la papila normal. La tipo 2, donde sigo teniendo altura de la papila normal, pero la retracción va más allá de la línea mucogingival. La tipo 3, donde ya tengo pérdida de altura en sentido proximal. Y la tipo 4, donde tengo una pérdida de soporte en todo el perímetro del diente. Esto pues en el nuevo consenso se ha adoptado la clasificación de Cairo, donde cambia en que la tipo 1 y la tipo 2 se unen en la RT1 porque es una clasificación que está determinada por el pronóstico de cobertura de los procedimientos de cirugía plástica, pero en general pues seguimos viendo en la literatura, pues y lo vamos a ver por mucho tiempo, la clasificación de Miller. Incorpora la nueva clasificación unos elementos que son importantes y es en esa superficie radicular expuesta si tengo exposición de la línea melocementaria, si esa línea melocementaria es detectable y cómo es la integridad de la superficie radicular. Entonces aquí aparece una clase A donde tengo línea amelocementaria detectable sin ningún desgaste de la superficie radicular, como podría ser esta, por ejemplo, o una clase A positiva donde tengo una línea melocementaria detectable también, pero con algún tipo de desgaste y de defecto en esa superficie radicular. Una clase B negativa donde tengo línea melocementaria no detectable, como podría ser esto sin step o sin desgaste,
o una clase B positiva con línea melocementaria no detectable y un step en la superficie radicular. Y el otro elemento que incorpora es el morfotipo óseo subyacente. Bueno, entonces nos recomiendan este cuadrito donde aparece la profundidad de la recesión, el ancho del tejido marginal, el tejido queratinizado y si tengo línea melocementaria detectable o no y si tengo step o no. El otro factor importante es apreciar la recesión gingival desde el punto de vista tridimensional, porque generalmente hemos adoptado la idea de que cuando tenemos recesiones gingivales nos referimos exclusivamente a qué tan alta está la papila y qué tanta posibilidad de cobertura tengo de acuerdo a la altura de la papila, pero desde el punto de vista tridimensional yo tengo consideraciones que son cómo está mi superficie radicular, que va a ser el receptor del injerto que voy a colocar, y cómo está el hueso subyacente a ese sitio donde tengo retracciones gingivales, porque cuando yo tengo defectos, cuando tengo situaciones como esta en un paciente de 16 años, donde ya hay retracciones gingivales, pero donde tengo un morfotipo óseo subyacente supremamente delgado, donde tengo concavidades entre las superficies radiculares, tengo un gran factor anatómico de riesgo, pero también hay que tener la consideración desde el punto de vista de soporte de tejido blando, porque es muy probable que muchos de estos defectos que son aparentemente mucogingivales requieran algún tipo de intervención en el hueso porque es difícil que usted logre un resultado adecuado y sostenible en el largo plazo únicamente a expensas de tejido blando. Entonces aquí hay una serie de consideraciones anatómicas importantes como son la integridad de la raíz, el volumen de la papila, no solamente en sentido vertical, sino en sentido vestíbulo palatino, qué tan adentro está esa papila con respecto a los contornos de las raíces y qué tan prominente es la raíz con respecto a las papilas, porque es otro factor importante para predeterminar la cobertura radicular. Veamos entonces ahora qué hay en la literatura con respecto a la posibilidad de coberturas radiculares. Aquí seleccioné algunos de los metaanálisis de los últimos 10 años. Vean este de Chambrón del 2010, donde hubo 716 artículos elegibles, se incluyeron 10 revisiones sistemáticas, pero quiero que veamos algunas cifras aquí. Vean ustedes aquí el tipo de técnica que se utilizó para cubrir las recesiones gingivales, colgajos rotados, desplazados coronal, regeneración tisular guiada, matrices de esmalte, injertos conectivos, injerto gingival libre. Esto es el número de estudios, este es el número de pacientes dientes, tantos pacientes, tantos dientes. Y una de las formas de determinar el éxito de las terapias de cobertura radicular es determinar el porcentaje promedio de cobertura radicular con las diferentes técnicas. Entonces, si ustedes miran, el mayor porcentaje es para matrices derivadas del esmalte e injertos de tejido conectivo, con un promedio de cobertura del 86% y que se mueve en estos rangos que ustedes ven aquí. Pero el otro factor importante es cuántos de esos procedimientos me llevaron a una cobertura radicular completa. Una cosa es el promedio de cobertura, donde habrá unos que cubren el 100% y puede haber unos que no cubrieron. Pero ¿cuántos de esos procedimientos cubrieron el 100%? Y si ustedes miran aquí nuevamente para matrices del marco de injertos de tejido conectivo, pues son los que más alto porcentaje de cobertura completa tienen. Veamos algunos otros metaanálisis donde quiero que llamemos la atención sobre algo importante. Vean ustedes aquí, lo mismo, este es 2 años después de Chambrón, donde incluyeron 22 estudios en el metaanálisis, pero quiero que vean ustedes esta cifra, vean, 310 dientes, el 51% con cobertura radicular completa. Pero quiero que vean esta cifra que no aparece en el artículo, pero yo la extraje. 1.9 recesiones por diente, o sea que por paciente. O sea que realmente, pues no es una evidencia muy fuerte si nosotros estamos pensando en el soporte o
la evidencia para retracciones gingivales múltiples. Veamos otro estudio. Este es del año 2014 de Graziani, donde vean ustedes, bueno, aquí está pues el número de estudios, el número de sujetos, el número de recesiones, es probablemente de los que más tiene, 4.1 recesiones por paciente. O sea que cuando nosotros hablamos de recesiones de más de 4 dientes, 6, 8, 10, 12 dientes, pues realmente la evidencia de la literatura no es fuerte y hay pues solamente estudios clínicos y pues será algo que en la medida en que vamos avanzando se irá aclarando. Entonces el colgajo desplazado coronal en este caso y la tunelización mostraron porcentajes similares de cobertura radicular completa y el colgajo desplazado coronal con injerto mostró pues la mejor predicción. Veamos entonces con respecto a los túneles, porque vamos a hacer mucho énfasis en los túneles, porque es una técnica que, en mi opinión, es de las técnicas más versátiles que hay de mejor pronóstico y que es una técnica joven y realmente si uno se pone a comparar la evidencia de los injertos de tejido conectivo con colgajo desplazado coronal y con túnel, pues obviamente es mucho más fuerte la evidencia de colgajos desplazados coronal con injerto de tejido conectivo, pero como todo lo que es nuevo y todo lo que tiene, como todo lo que es nuevo, pues tiene un comienzo y todo lo que tiene evidencia fuerte hoy en día en algún momento comenzó y no tuvo la fortaleza de la evidencia. Entonces, veamos un poquito qué hay aquí en este artículo, que aquí lo pueden escanear. Les decía Nicolás que van a tener ustedes la oportunidad de acceder a estos artículos, pueden escanear con sus celulares el código QR para que tengan estos artículos. Este es un metaanálisis sobre la técnica de tunelización del grupo de Tabelli y aquí está resumido más o menos para que lo veamos un poquito. 20 estudios, 1181 recesiones, 2.7 recesiones por paciente. ¿Sí? O sea que tampoco pues es un gran número de recesiones por paciente. Aquí hay coberturas promedio de recesiones localizadas y múltiples, 83 y 88, cobertura radicular completa para únicas de 47, para múltiples de 57. ¿Sí? Y en la discusión, pues ellos muestran resultados comparables al colgajo desplazado coronalmente con injerto de tejido conectivo en cuanto a coberturas promedio, a cobertura radicular completa, a la ganancia de tejido queratinizado y al índice estético gingival. Pero hay una nota aquí que es importante que tengamos en cuenta y es que los mejores resultados en el túnel están correlacionados con la experticia del operador, la sensibilidad a la técnica y la magnificación y la capacidad del operador de dividir colgajos. Yo quisiera pues aquí hacer una observación y es que por ser la tunelización una técnica relativamente nueva y sobre todo en los últimos 8 o 10 años para acá, la mayoría de los autores que trabajan con tunelizaciones no tienen una estandarización del proceso tan clara como la que hay alrededor de los colgajos desplazados coronalmente con o sin injertos, especialmente pues la técnica Zucchelli. Por lo tanto, gran cantidad de autores presentan estudios con gran cantidad de variables clínicas, con utilización de diferentes tipos de injertos o de biomateriales. Entonces, pues obviamente aquí pues todavía hay mucho por construir e incluso pues la técnica que yo uso que les voy a mostrar hoy pues recoge varios de lo que ustedes ven aquí y otras cosas pues que nosotros hemos hecho. Entonces, vamos a enfatizar aquí hoy cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos para no obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, un factor muy importante es la selección del paciente, en eso no voy a hacer mucho énfasis, pero es bien importante porque en esa selección del paciente hay unos factores relacionados con el paciente mismo, que es el estado de salud general, sus hábitos, si fuma, no, su higiene oral, si se cepilla adecuadamente, si tiene un cepillado traumático,
Hay otros factores que están relacionados con el defecto propiamente, como es la anatomía del defecto, dónde está localizado, qué niveles de inserción tengo, cuánto perdí, cómo está esa papila en cuanto a volumen y altura, qué tanta altura he perdido de la papila, qué tanto en sentido vestíbulo lingual he perdido de la papila, y obviamente un factor que es el coco de los periodoncistas, y es el número de recesiones y la profundidad de las recesiones gingivales. Pero todo esto son factores de selección del paciente, donde nosotros podremos modificar en algo algunos, pero realmente pues son lo que nos vamos a encontrar en los pacientes. Donde sí nosotros tenemos una gran injerencia es en los factores relacionados con la técnica. Entonces, en los relacionados con la técnica, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico y un diseño de las incisiones y de los colgajos que me permita hacer los tiempos necesarios del procedimiento de cirugía plástica, que es cómo voy a diseñar mi colgajo para movilizarlo, para fijarlo, cómo voy a preparar el lecho donde voy a recibir mi colgajo y mi injerto, qué manipulación voy a hacer con el mínimo trauma para no generar sobreinflamación en el tejido, cómo voy a posicionar eso pasivamente, porque lo que yo quiero siempre que haga un procedimiento de cobertura de recesiones gingivales es un cierre por primera intención. La manipulación de colgajos para el cierre, para la cobertura radicular, es un elemento fundamental en la técnica y que de ahí se desprende gran parte de lo que hacemos hoy en periodoncia de implantes. Si usted va a hacer regeneración, tiene que saber de plástica periodontal. Si va a hacer implantes, tiene que saber de plástica periodontal. Entonces, el papá de la plástica periodontal es la cobertura de las recesiones gingivales, porque además es el coco de los periodoncistas. Entonces, en esos resultados hay una influencia directa del clínico. Y esa influencia está determinada no solo por la habilidad y la destreza que tenga un individuo, sino por el conocimiento y la comprensión que tenga de los tejidos que está movilizando, los tejidos que está manipulando, cómo es la histología, cómo es el componente fibroso de cada una de las capas que estoy movilizando, porque yo necesito conocer muy bien esa biología para que en unas condiciones de habilidad y destreza y en la medida en que adquiero experiencia, vaya logrando buenos resultados. Pero es muy importante el entrenamiento y esto es algo que no es derivado únicamente de la habilidad y la destreza del operador, y eso pues es algo que en lo que nosotros hemos trabajado mucho en el entrenamiento pues de colegas periodoncistas para procedimientos de cirugía plástica. Entonces aquí tienen pues otro artículo bien interesante sobre aspectos de cicatrización y de cierre de heridas. Entonces lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos procedimientos de cirugía plástica es un cierre por primera intención que tiene estas características que ustedes ven ahí. Sea que tener un coágulo delgado, mínima isquemia, un cierre sin infección, que pueda yo lograr un rápido suministro sanguíneo para que se me forme también una matriz provisional rápidamente y que ojalá no haya presencia de inflamación detectable clínicamente, unos tejidos que tengan unos bordes nítidos, claros, que sean perfectamente adosados el uno con el otro, libres de tensión, donde se me forme un cierre primario de esa herida y que haya una regeneración del tejido en ausencia de secreciones o tejidos de granulación. A diferencia del cierre por segunda intención, donde se me abre la herida, donde se me va a formar un tejido reparativo, voy a tener necrosis de los bordes de la herida, necrosis de los injertos, se me abren las suturas, tengo obviamente riesgos de infección. Si lo que estoy buscando es volumen, pues voy a quedar con defectos de volumen, voy a tener fibrosis y cicatrices ahí y obviamente tengo el riesgo de perder el material o el tejido que estoy injertando y no voy a lograr una reparación, no voy a lograr una regeneración, sino una reparación de esa zona. Entonces, quiero hacer énfasis en algunos aspectos que son importantes en las recesiones gingivales sin que lo demás no sea muy importante, pero uno de los factores y de los elementos que más temor genera en nosotros como especialistas en periodoncia es
la cantidad de retracciones y la extensión de las retracciones gingivales, ¿sí? Pero otro factor que es importante es ver qué tanto sustrato anatómico y de tejido vascular tengo para soportar mis injertos y qué tanta predicción de cobertura voy a tener, qué tanto volumen tengo de mis papilas, tanto en altura como en espesor vestíbulo-lingual. Entonces, vámonos a ver algunos casos clínicos, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy pensando en los factores relacionados con la técnica, aquí pues tienen ustedes otro documento, es muy importante que yo desde el principio tengo que saber qué tipo de incisión voy a hacer. Esa incisión fundamentalmente debe estar dirigida a que me garantice la vascularidad. ¿Qué capacidad como operador tengo yo de liberar mi colgajo y de liberar la mucosa alveolar del periósteo y del músculo para movilizar mi colgajo en sentido coronal? El insumo que yo tengo para hacer procedimientos de plástica es la mucosa alveolar, es el tejido que yo voy a movilizar. La encía la puedo movilizar, pero no la puedo estirar, no la puedo relajar. Entonces, es muy importante entender que esa mucosa alveolar tiene una base fibrosa, que es un periósteo, que es un tejido colágeno denso, y por encima de él tengo una capa de tejido conectivo elástico, que es el que me permite que yo pueda movilizar ese tejido de acuerdo al conocimiento, a la habilidad, hacerlo con el mínimo trauma posible, llevarlo a una nueva posición libre de tensión y en lo posible evitando incisiones verticales, aunque no es pecado hacer incisiones verticales. Eso, cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas. Todo esto encaminado a que yo tenga un adecuado suministro sanguíneo y que la herida sea estable en el sitio donde yo la coloqué. Entonces, la técnica clásica que conocemos del colgajo desplazado coronal de Zucchelli, pues con injertos sin injerto, incisiones oblicuas, un centro de la rotación sobre el cual pues vamos a movilizar todo en sentido coronal y vamos a cubrir pues nuestras retracciones gingivales a expensas de la manipulación que hacemos de la parte profunda del colgajo. Tenemos otro tipo de incisiones no fuera de las oblicuas, podemos hacer incisiones horizontales, incisiones en B. ¿Qué es importante analizar aquí? Y digamos que es uno de los hándicaps que yo le veo al colgajo, a los colgajos desplazados coronalmente. Cuando yo hago este tipo de incisiones oblicuas o alguna de ellas en B horizontales, yo estoy creando una papila quirúrgica. Entonces, al crear esa papila quirúrgica, posteriormente yo voy a movilizar todo mi colgajo en sentido coronal y necesito desepitelizar la papila anatómica para lograr una confrontación entre el conectivo de mi papila quirúrgica interno y el conectivo externo de mi papila anatómica. Si nosotros miramos la condición de ese tejido a nivel papilar, ¿qué tenemos aquí? Que en cuanto a volumen de tejido, las papilas son el sitio donde menos cantidad de tejido conectivo tengo. Y la irrigación que tiene la encía y la mucosa proveniente de los vasos supraperiósticos no lo tiene la papila. La papila se nutre del ligamento, se nutre principalmente del ligamento periodontal. Entonces, cuando yo desepitelizo estas papilas, yo estoy pretendiendo que la gran responsabilidad del cierre de mi herida esté dada a expensas de la papila. Entonces, así nosotros coloquemos injertos, vean ustedes, este es un caso pues de retracciones severas de molar a molar, este es un caso que hicimos pues hace muchísimos años, aquí pusimos injertos de tejido conectivo, los suturamos en un plano profundo y vean ustedes aquí, yo necesito que el cierre de mi colgajo se dé a expensas de las papilas, aquí pues está el posicionamiento coronal y vean la cicatrización un mes después. Entonces, ¿qué es un hallazgo muy frecuente en esto? Que es muy probable que yo no logre un cierre primario a nivel de las papilas por el fenómeno que acabamos de describir y que tengamos una cicatrización por segunda intención que con el tiempo va a reparar, con el tiempo muy probablemente va a reparar
incluso vamos a tener una inserción trepadora, es probable que no tengamos ningún tipo de cicatriz, pero hay casos donde esas cicatrices persisten. Vean ustedes, este es un caso que operamos, estas eran las recesiones generalizadas, vean el caso 5 años después y donde hay defectos en los cierres relacionados pues con ese fenómeno de las papilas. Entonces, ese es uno de las limitantes que tiene la técnica de colgajos desplazados coronales. Otro de los aspectos que es bien importante, en el que yo veo pues que no se le hace mucho énfasis, es las recesiones por lingual. Y las recesiones por lingual no están asociadas únicamente a pacientes clase 1 de Kennedy con uso de prótesis removibles. En estas recesiones por lingual tenemos un fenómeno muy frecuente, y es, a diferencia de las que hay por vestibular, y es que apical a la retracción gingival por lingual hay una profundidad de bolsa. Y si el fondo del piso de boca está muy cercano al margen gingival, llega a un punto en que el tejido se retrae, pero lo que sigue perdiendo inserción hacia apical es a expensas de bolsa periodontal. Y obviamente no tenemos tejido queratinizado en esa zona, y obviamente son biotipos delgados. Entonces, el injerto de tejido conectivo con colgajo desplazado coronalmente por lingual, pues es un mecanismo bien importante por medio del cual podemos reconstruir esa unidad entogingival, crear una banda adecuada de tejido queratinizado y una mejor calidad de tejido marginal que nos soporte adecuadamente las fuerzas que pueda tener, si es el caso de una prótesis removible, o el trauma mecánico-biológico que implica la acumulación de cálculo en una zona donde es fácilmente, donde se acumula fácilmente la placa bacteriana. Y vean ustedes pacientes que no usan prótesis removibles. Es una paciente joven, vean las retracciones por lingual, la pérdida de inserción. Y lo mismo, hacemos la misma técnica. No vamos a hablar muy profundamente sobre las técnicas de toma de injertos. Yo siempre acostumbro tomarlo con un ribete epitelial. Aquí está el injerto en posición, el colgajo posicionado coronalmente. Este es el cierre de la herida y este es el aspecto de cicatrización posterior a la cirugía. Esto es antes del procedimiento. En pacientes enfermos periodontales también utilizamos muchas veces la cirugía plástica como recurso para mejorar el pronóstico. A veces un paciente con una enfermedad periodontal avanzada, había tenido ortodoncia también, le hicimos un tratamiento periodontal no quirúrgico. Yo soy muy no quirúrgico en el tratamiento de la enfermedad periodontal, así como soy quirúrgico en mi cirugía plástica, obviamente. Pero vean ustedes cómo cambia el aspecto del tejido marginal por lingual cuando hacemos injertos de tejido conectivo en estas zonas que son altamente vulnerables a la inflamación. El cambio del biotipo y del fenotipo mejora muchísimo el pronóstico de esos dientes por lingual. Ahora sí, vámonos a los túneles. En los túneles pues tenemos muchos antecedentes, pues no podemos detenernos mucho en eso, pero tenemos aquí pues un documento importante de Otto Sur sobre las técnicas de cirugía plástica con tunelización. La tunelización no solamente la utilizamos para retracciones gingivales, con esto ya podemos hacer engrosamientos del fenotipo dental hiperimplantar, preservar alvéolos conos sin implantes en segundas fases quirúrgicas, aumentando rebordes o fenotipos en implantes inmediatos. Es una técnica que ha adquirido mucha versatilidad. ¿Cuáles son las ventajas de no elevar las papilas? Y aquí ven ustedes descritas algunas de ellas. Primero, como hablábamos ahora, la papila es el punto más débil en la estabilización coronal del colgajo, porque es la que tiene menor vascularidad y menor tejido conectivo. Difícilmente cicatriza por primera intención. Esos aportes vasculares vienen del ligamento y del hueso, a diferencia de la encía que se nutre de vasos supraperiósticos. Tenemos una dificultad técnica para desepitelizar certeramente esa papila y que realmente sí creemos una interfase de tejido conectivo. Tenemos un área reducida para estabilizar las suturas
Y obviamente tenemos un riesgo de cierre por segunda intención con la presencia de cicatriz e infección. ¿Qué desventajas tiene no elevar la papila? Porque no todas son ventajas, pues obviamente la complejidad aumenta. Tenemos la necesidad de utilizar un microinstrumental. Es muy importante la utilización de magnificación e iluminación, no necesariamente microscopio, pero sí magnificación. Puede llevar en principio mayor tiempo, mayor morbilidad, inflamación y hematomas. Nosotros hemos ido depurando la técnica porque realmente hoy en día, lo van a ver ustedes en un momento, pues es una técnica que nos permite una muy buena velocidad, sobre todo cuando estamos haciendo casos múltiples. Para dientes únicos, pues es difícil porque hay que involucrar los dientes adyacentes y hay que extenderse 1 o 2 dientes a los lados. Y aquí pues aparece otra anotación en esta publicación que es una extensión limitada de la movilización coronal. Yo le puse aquí una interrogación porque realmente hoy en día pues casi que podemos movilizar el colgajo a nivel de la altura de la papila, que es donde nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos movilizarlo hasta el borde incisal de los dientes, como lo hacemos con el colgajo desplazado coronal. En los túneles, con que usted lo movilice a nivel de las papilas, ya está. Es suficiente para el caso de las retracciones gingivales. Entonces, veamos, este fue alguno de los casos de los primeros que hicimos hace muchos años. Vean ustedes aquí un caso de retracciones gingivales, la paciente necesitaba ortodoncia, le habían hecho pues el tratamiento convencional que se hace para las retracciones gingivales, que son las resinas. Le hicimos una fase 1, eliminamos todo eso y nos vamos a el procedimiento quirúrgico, donde esta es la técnica y el instrumental diseñado por Allen, donde tenemos 2 instrumentos iniciales que son importantes, que es el KPA o el bisturí de Allen, que es un bisturí intracrevicular, y otro instrumento que es un Orban modificado que tiene corte en el lomo, lo van a ver ahora un poquito más claro, con el que hacemos toda la instrumentación del periósteo. Tenemos otros 2 instrumentos, que es el papaela o las legras de tunelización, curvas y rectas. Y tenemos, pues hoy en día tenemos muchos instrumentos. Esta es la técnica clásica de Allen, donde hacíamos una incisión intracrevicular a espesor total, entramos hasta el margen óseo y vamos creando un espacio en esa mucosa y en esa encía, y vamos liberando la base de la papila, respetando el vértice, y vamos movilizándolo. Creamos ese espacio ahí, tomamos el injerto. Para este tipo de recesión hay que tomar injertos grandes. Tenemos pues toda una análisis de los riesgos que hay que hacer aquí, pues que hay que tener en cuenta aquí, porque obviamente para este tipo de retracciones pues hay que tomar injertos muy grandes. Vean que lo tomamos con un collarcito epitelial. Ahí levantamos una tapita, tomamos el injerto y una vez que tenemos el injerto procedemos a hacer la instrumentación plástica para movilizar este túnel hacia coronal. Entonces, introducimos el instrumento de Orban modificado dentro del túnel. Ustedes ven que tienen un filo aquí en el lomo. Entramos dentro de ese túnel y empezamos a instrumentar todo ese periósteo y cortamos el periósteo y liberamos la inserción muscular con ese instrumento, de tal manera que en la medida en que yo voy instrumentando, voy liberando en sentido y voy liberando y voy desplazando en sentido coronal. Aquí tengo mi injerto. Con el ribete epitelial. ¿Por qué con ribete epitelial? Porque el ribete epitelial, primero que todo, inmediatamente debajo del epitelio, yo tengo un tejido conectivo colágeno denso de muy buena calidad. Y es lo que quiero tener en el nuevo margen gingival. Y segundo, porque tengo un borde nítido que yo lo puedo visualizar claramente para suturarlo a nivel de la línea melocementaria. Y a diferencia de los demás bordes del injerto tejido conectivo, donde difícilmente yo puedo tener esa nitidez. Entonces, por eso me gusta tener el injerto tejido conectivo. Vean ustedes ahí el injerto. Lo transportamos dentro del túnel con unas suturas. Es más fácil transportarlo cuando hay recesiones grandes que cuando hay recesiones pequeñas.
y una vez que tenemos transportado el injerto y ubicado en el túnel, ubicamos nuestro injerto a nivel de la línea melocementaria para proceder a movilizar en sentido coronal y hacer la sutura. Esta pues la sutura que hicimos en esa época, donde tomamos el túnel, tomamos el injerto. Ahora les voy a explicar un poquito más en detalle la sutura. Se hacen unas suturas suspensorias para el injerto, suspensorias para las zonas donantes. Este es el cierre que hicimos del primer caso de esta nueva generación de túneles. Esto es año y medio después, cuando la paciente ya está pues en tratamiento de ortodoncia. Vean cómo hemos cubierto las raíces. Tenemos unas zonas donde no tenemos cobertura, que sabemos que es una de las limitaciones que tiene la técnica de cirugía plástica cuando tenemos papilas con deficiencias de volumen en sentido vestíbulo-lingual. Pero vean el caso 6 años después, vean cómo hemos logrado cubrir y mantener estos sitios, y obviamente donde tenemos un poquito de pérdida de altura proximal, es muy frecuente que lo que usted tenga de pérdida de altura proximal, como son estos dos casos, se exprese en exposición residual de la superficie radicular por vestíbulo. Pero digamos pues que es un buen resultado. A todos los casos les hacemos esta tablita donde está pues la medición de la retracción, la profundidad del surco, la densidad de herida 1, el tipo de recesión de Miller, si se logró cubrimiento coronal completo, cuánto es la banda de tejido queratinizado 2, cuánto nos cubrió en porcentaje, y una medida que es importante que yo tomo, y es si quedó raíz expuesta, ¿cuántos milímetros de raíz expuesta queda? Eso se lo hacemos a todos los casos. Y la nueva generación de túneles pues es inspirada en la técnica Vista, que pues le hemos hecho algunas modificaciones, descrita por Sade, Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access. Aquí tienen ustedes pues un artículo importante sobre el tratamiento de recesiones múltiples. La técnica Vista es una técnica que le permite a uno mejorar muchísimo la movilización de esos injertos. Quiero, antes de empezar aquí, este video que van a ver ustedes aquí es en tiempo real, no tiene ninguna edición. Entonces, la preparación que hacemos para estos túneles es escogiendo un sitio, generalmente una fosa interdental entre canino y premolar, o entre lateral y canino, o a veces en línea media. Es una incisión muy alta, hoy en día la hacemos muy alta, muy pequeño el acceso en la mucosa alveolar y un poquito más grande en el periósteo, para empezar la instrumentación. Entonces van a ver ustedes esto en tiempo real. Entonces hacemos una incisión al fondo del surco yugal en el mayor espesor de tejido, no lo hacemos donde hay prominencias radiculares. Y posteriormente empezamos la instrumentación, en este caso con un buzzer, lo hacemos también con un papaela, y hacemos la instrumentación desde apical hacia coronal. Y vean ustedes que con esta instrumentación yo ataco el margen gingival y libero ese margen gingival con el instrumento desde apical. Entonces ya no hago incisiones intracreviculares ni con microhojas de bisturí, porque pues necesita uno muchas y son costosas en nuestro medio, las microhojas 64 y 69. Y toda la instrumentación la hacemos desde apical a coronal, y vean ustedes cómo vamos movilizando todos esos colgajos hacia coronal, y vamos haciendo las incisiones dentro de el túnel. Es un túnel que está adosado a la cortical alveolar, o sea, es por debajo del periósteo, ¿no? Es un túnel de espesor total. Vean ustedes que en 1 minuto y medio, 2 minutos, tenemos instrumentada gran parte del túnel en un cuadrante. Entonces esto mejora muchísimo la posibilidad de acelerar la velocidad de Néstor. Nosotros generalmente cuando hacemos injertos de 1 o 2 dientes nos podemos demorar 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media,
a veces 2 horas, pero si usted tiene 10 o 12 dientes para cubrir, pues no se puede demorar 10 horas. Entonces tiene que simplificar la técnica y tiene que agilizar la forma de instrumentar. Los otros instrumentos que son fundamentales, hay muchos instrumentos, pero a mí me gusta, yo tengo muy simplificada la técnica, uso los instrumentos de Hurtserer, el TKN2, y con el TKN2 entramos por el túnel y si no hemos logrado con el papaela o el buzzer liberar la encía, lo hacemos con el TKN2. Entonces entramos lo mismo de apical a coronal y desprendemos el tejido adherido, la encía la desprendemos con este instrumento. Entonces ya, vamos liberando y vamos liberando la base de la papila, respetando el vértice de la papila. Generalmente podemos hacer todo por una sola incisión. A veces hago una incisión aquí entre lateral y canino y hago otra auxiliar en los molares si necesito movilizar el 7, que cuando vamos a cubrir desde todo el cuadrante incluido el 6, necesitamos liberar el 7, hay que liberar un diente a cada lado. Veamos un poquito la técnica de sutura. Esta es una modificación que yo le he hecho a los túneles, que es seccionando los injertos. Cuando tengo buena papila proximal, con buen volumen en sentido vestíbulo-lingual, y tengo buen tejido queratinizado y hueso, pues no injerto sino únicamente la cara libre expuesta. Entonces, capturamos el injerto con una seda, con una sonda periodontal en la mano izquierda, levanto el margen y con una pinza de Baker-Geral introducimos el injerto dentro del túnel. Vean ustedes, aquí tengo mi borde nítido que lo ubico a nivel de la línea melocementaria y hago mi sutura. Entro por mucosa alveolar, me voy entre el colgajo y el injerto y capturo el injerto, generalmente lo capturo en la unión entre el epitelio y el conectivo. Me voy hacia el lingual, doy la vuelta, entro nuevamente por mucosa alveolar y hago la misma operación, de tal manera que capturo el injerto en mesial y distal en el mismo sitio, en la unión entre el epitelio y el conectivo, doy la vuelta nuevamente y voy a suturar en vestibular por donde empecé y posiciono coronal aquí. En la zona de caninos, con frecuencia o casi siempre hago una sutura de refuerzo, donde voy apical al vértice de la papila, hago un colchonero vertical suspensorio. Entonces, podemos entrar por mucosa alveolar, es más fácil entrar por mucosa alveolar y salir apical al vértice de la papila, como lo ven aquí. Entonces, aquí lo hicimos en mesial, aquí lo hicimos en distal, y con esta sutura estoy posicionando coronalmente todo el componente, tanto de colgajo como de injerto tejido conectivo. Ahora, si ustedes vean que cuando hacemos la corrección del defecto, tratamos de aplanar esta anatomía, ¿sí? Si ustedes miran, el objetivo con la sutura es posicionar coronalmente el colgajo, siquiera 2 milímetros coronales o 3 a la línea amelocementaria. Y vean que casi que aplano esta anatomía. Yo sé que esto no se va a mantener así, pero que hay dos condiciones importantes, que es posicionar coronalmente y darle un buen espesor al margen del tejido. Son dos factores de predicción de cobertura importantes. ¿Cuándo lo posiciona usted coronal y cuánto espesor tiene eso? Entonces, vámonos a algunos casos severos. Vean ustedes, este es un paciente nuestro de 34 años que había sido tratado por recesiones gingivales por mucho tiempo. Y vean el estado pues en que llegó. Vean ustedes las resinas, vean la inflamación, el edema, ¿sí? Le hicimos, vean el arco inferior, estaba pues un poquito mejor. Pero vean, resinas en todos los dientes, arriba y abajo de 6 a 6, ¿sí? Un paciente de 34 años con una gran pérdida de inserción. Entonces, obviamente ese no puede ser el tratamiento para ese paciente. El tratamiento tiene que ser reconstruir lo que ha perdido, y lo que ha perdido es tejido blando y hueso. Podemos reconstruir el hueso. Hacemos una fase 1 y eliminamos todas esas resinas. Vean ustedes que esas resinas no estaban reconstruyendo lesiones cervicales no cariosas profundas. Estaban simplemente tapando la raíz. Entonces, con esa técnica, con la técnica vista que les acabo de describir, aquí la voy a pasar un poquito más rápido. Esa es la toma de los injertos.
entramos los injertos generalmente por la retracción más grande, transportamos los injertos y quiero que vean ustedes los injertos. Vean. Este es un injerto que tiene 15 milímetros, 30, 45, 44 milímetros. Entonces, hay que desarrollar el conocimiento y la experticia para tomar injertos grandes. Son injertos superficiales, generalmente los pacientes, yo les pongo una placa de protección y los pacientes funcionan muy bien con eso. Y vean ustedes aquí el posicionamiento coronal que hacemos de los colgajos. Entonces vean aquí, vean las suturas como se las describí ahora para atrapar el colgajo y el injerto. Vean en los caninos las suturas de refuerzo y vean cómo estoy aplanando esta anatomía. ¿Sí? Entonces todos los procedimientos los hacemos sistemáticamente en la misma técnica. Todos los casos severos los hacemos con esa técnica. Este es uno de los poquísimos casos en los que yo he visto algo de cicatriz como una especie de queloide. Esto es 3 o 4 meses después de la cirugía y tenemos algo de cicatriz que realmente no es frecuente verlo en estos pacientes, pero digamos estos pacientes, vean cómo hemos logrado cubrir gran parte de la raíz a pesar de que posicionamos coronal, retoma la forma parabólica y es muy probable esto con los meses va a tener inserción trepadora, como lo vamos a ver ahora en algunos casos. En este caso, hicimos el arco inferior. Yo hago tunelizaciones en el arco inferior, prácticamente con el mismo resultado que tengo en el arco superior. Si ustedes miran la literatura, los resultados son menos buenos para el arco inferior, pero siempre que tengamos profundidad de surcoyugal, yo lo uso igual para arco superior que arco inferior. Si el vestíbulo es muy pando, sí hay que hacer algunas técnicas de extensión vestibular e igual hacemos el túnel, pero hay que hacerle algunas modificaciones. Generalmente en esas zonas donantes de la primera cirugía yo coloco un colágeno y coloco factores de crecimiento y a los 3 o 4 meses tenemos un tejido donante nuevamente que incluso es de mejor calidad que el tejido original, porque es un tejido completamente cicatricial. Entonces aquí tenemos muchas fibras densas, poco tejido glandular y adiposo, es un tejido de muy buena calidad para injertar. Entonces aquí tenemos el caso del paciente antes del tratamiento y esto es 2 meses después del inferior y el superior. Entonces, esto es algo que se ve mucho, incluso en pacientes muy jóvenes. Este es un paciente, 38 años, este paciente. 38 años, un paciente de mi amigo Juan Pablo Buitrago de Pereira, que le iba insistiendo aquí que se hiciera eso, le hicimos el tratamiento, vean aquí, igual. Todos los casos los abordamos de la misma forma, vean, la cirugía la hacemos igualita y vean ustedes aquí el resultado de 6 meses después del tratamiento. Y otro de los cocos que tenemos los periodoncistas es cuando nuestros amigos restauradores nos mandan pacientes que han sido sometidos a restauraciones de dientes no vitales que presentan recesiones gingivales y que obviamente cambiar esta corona pues implica una extensión mayor del diente. Entonces en este caso es una paciente, la doctora Sonia Dávila, que es una diagnosticadora impresionante de recesiones. Entonces vean ustedes aquí las recesiones de molar de un lado a canino del otro lado. Hicimos la técnica, involucramos un diente más. Esto es 3 meses después de la cicatrización, ¿sí? Y vean esto aquí, 1 año después, cómo hemos logrado cubrir las retracciones gingivales de todo el arco y vean cómo tenemos cubierto y mimetizadas pues esas raíces tratadas endodonticamente. Para los periodoncistas es fundamental que su entorno profesional y laboral sean buenos diagnosticadores de las recesiones gingivales, porque es que yo les digo que donde se diagnosticaran y se trataran todas las recesiones que tiene nuestra población, pues prácticamente no haríamos sino esto, ¿sí? Vean casos más severos. Este es otro paciente amigo mío, 50 años más o menos, vean. Hacemos exactamente lo mismo. Perdón, independientemente de si las recesiones son pequeñas o son grandes, si yo tengo
digamos, uno de los interrogantes que me hacen con frecuencia. ¿Usted cómo maneja la discrepancia de altura cuando tengo un diente con una gran retracción y un diente adyacente sin retracción? Yo lo hago, ya no tengo ninguna consideración, porque ¿qué va a ocurrir en ese sitio? En el sitio donde no hay retracción se me va a formar un gran pliegue. Se me va a formar un gran pliegue, pero ese pliegue se va borrando en el proceso de cicatrización. Vean aquí el posicionamiento coronal, aquí se forma un gran pliegue y vean la cicatrización aquí, un año después del tratamiento, donde hemos logrado cubrir pues casi al 100% las retracciones. Vean lo que yo les digo, donde tengo pérdida de altura de la papila o pérdida de volumen en sentido mesodistal, puedo tener una exposición residual marginal. Pacientes que han sido operados varias veces, eso me pasa también con mucha frecuencia. Vean ustedes, una paciente que vino de Estados Unidos también, le habían hecho varias intervenciones. Yo soy muy afortunado que mis amigos convencen a los pacientes de operarse. Entonces, los refieren, no vea, vaya, y bueno, ahí gracias a Dios, pues. Pero esto se logra en la medida en que usted genere confiabilidad en los resultados. Esto es antes del tratamiento y después del tratamiento. Y en el arco inferior, que no goza de muy buena fama, pues el túnel, que no goza de muy buena fama, como yo les decía, si tengo buena profundidad de vestíbulo, lo hago. No libero estas inserciones musculares, hacemos exactamente el mismo protocolo. Y aquí está, pues, la cirugía. Y vean ustedes el posicionamiento coronal, y esta es la cicatrización después del tratamiento. Entonces, tenemos algunas limitaciones en la cobertura relacionadas con la altura de papila, pero en general pues es un buen resultado. El otro problema es cuando no tenemos, definitivamente los pacientes no quieren que les hagamos injertos, que también me pasa poco, pero las matrices dérmicas pues son un recurso bien importante. Eso pues tiene unas indicaciones. Es muy importante tener tejido queratinizado marginal. Cuando tengo margen de mucosa alveolar, no me gusta mucho el resultado. Logramos de pronto un engrosamiento, pero obviamente eso no expresa queratina marginal, hay movilidad del margen. Entonces, hacemos exactamente el mismo protocolo para matrices dérmicas. Las matrices que estamos utilizando ahora son las de Bottisch. Las hidratamos en factores de crecimiento, en PRF, y utilizamos una matriz gruesa. Como esas matrices no son fácilmente introducibles por el margen gingival, las introducimos por el orificio de acceso, y las llevamos también de la misma manera a la línea melocementaria. Es muy importante visualizar el injerto, la matriz, en el momento de la captura de la sutura. Entonces yo lo que hago es que aquí, bueno, aquí lo ven ustedes con la sonda. Ya hoy en día lo hago con un explorador, porque mi auxiliar me dijo que tenía todas las sondas dañadas, porque se doblan. Ahora lo hago con un explorador de doble extremo, capturo el injerto o la matriz y tomo las suturas, pues como les describí ahora. Vean ustedes aquí la misma forma de hacerlo, pero con matriz, y estos son 4 años después del tratamiento. 4 años después hemos logrado cubrir las retracciones y tenemos un tejido pues estéticamente muy bueno. Ahora, existe un punto crítico que yo he visto cuando hago casos de matriz, y son los caninos. Entonces, en los caninos generalmente le falla a uno un poco la cobertura radicular, por lo menos en mis manos. Entonces, yo le hago truquitos a esto. Entonces, digamos, este es un caso de recesiones generalizadas. Y lo que le hice a este caso fue que en los caninos le hago un injertico seccionado. Le tomo un injerto por allá en la zona del molar del 7 o una cuña distal. El paciente ni siente eso. Y a nivel de caninos le ubico un injerto de tejido conectivo seccionado. Y en el resto de la dentición utilizo la matriz. Entonces vean ustedes aquí la cicatrización 2 semanas después, y vean la cicatrización aquí 1 año después. Vean cómo hemos cubierto las raíces que estaban expuestas, y vean la expresión a nivel de los caninos un poco diferente, de queratina y una muy buena cobertura radicular. Entonces es un muy buen recurso para pasar de esta situación a esta situación. Y véanlo aquí desde oclusal, vean aquí
el margen. Vean el margen injertado con matriz y el injertado con conectivo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos pues, del túnel? Lo primero pues, es una incisión de acceso en la mucosa y en el fondo del surco, una instrumentación a través de la línea de menor resistencia por mucosa alveolar a nivel de línea mucogingival o apical a ella, liberar esos tejidos, esa encía y esos tejidos interproximales sin desprender la papila, instrumentar el periósteo con el instrumento de Orban modificado para liberar la base perióstica de la mucosa alveolar, desplazar coronalmente, llevar el injerto o la matriz dentro de los túneles, hacer las suturas de fijación del injerto y las de refuerzo en las papilas y lograr cubrir completamente el material, el más crítico obviamente la matriz que el injerto, pero cubrirlo completamente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto hoy? Pues que la presencia de recesiones gingivales en la medida en que nuestros pacientes conservan los dientes por más tiempo va en aumento, incluso en pacientes sanos y con altos estándares de higiene oral. Durante el mantenimiento periodontal, nuestros pacientes cada vez con mayor frecuencia tendrán necesidad de hacer tratamientos de recesiones que van apareciendo, entonces nuestras competencias deben estar relacionadas con eso. Es una fuente importante de trabajo para nosotros, es un gran servicio que le prestamos a nuestros pacientes. La literatura muestra que los procedimientos de injerto con colgajos desplazados coronales tienen una buena predicción en cuanto a ganancia de encía y a cobertura. La evidencia de recesiones múltiples es menor y es muy importante hacer buenas predicciones de cobertura porque estas están afectadas pues, por la cantidad de tejido proximal, papilas, las prominencias radiculares, el tejido queratinizado marginal y las recesiones en zonas molares. Quiero darles las gracias a todos por haber estado conmigo durante esta hora, compartiéndoles una de mis grandes pasiones, que es la cirugía plástica, junto con otras que tengo, que son aquí mis maratones, que las corro con mis amigos de toda la vida, hoy en día con mis hijos, con los amigos de mis hijos, el café, como muchos de ustedes saben, donde aquí desde Laderas del Tapias hacemos un trabajo importante en cuanto a calidad de café y a la experiencia sensorial y el contacto con la naturaleza alrededor de esto, y a mis colegas que recibo cada cierto tiempo en Manizales, que hoy en día ya son mis amigos y con quienes tenemos pues un vínculo bien importante y una retroalimentación permanente alrededor de este tema tan apasionante y patriótico. Muchas gracias a todos. Bien, doctor. ¿Preguntas? Doctor Peláez, muchas gracias. Entonces, a continuación, como les contamos al principio, pasamos a la sección de algunas de las preguntas que nos hicieron llegar y el doctor Vieira interviene para hacer esta locución entre los dos doctores, preguntas y respuestas. No le estoy oyendo a Felipe. Vamos a activar el micrófono del doctor Vieira, por favor, doctor Vieira, para que... ¿El mío y el mío también? El doctor Peláez ya tiene sonido y ya tenemos sonido del doctor Vieira. Ya están los dos conectados nuevamente. Doctor Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Realmente compartió todo lo que usted tiene de conocimiento en esta área, un experto en cirugía plástica periodontal y en muchos otros temas. La verdad, muy contentos con este inicio y etapa en ACPO. A nivel virtual, poder realizar este tipo de eventos nos va a hacer crecer mucho dentro del ámbito de las sociedades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Hay muchas palabras de agradecimiento y de felicitaciones, doctor, por la excelente presentación, y hay varias preguntas. La doctora Ana María Ocampo, desde Medellín, pregunta: ¿cuál es el porcentaje de pacientes con recesiones gingivales generalizadas asociadas a tratamientos ortodónticos y consejos para los colegas ortodoncistas? Sí, buena pregunta.
Mira, ahí pues les mostré unas cifras, hay varios metaanálisis alrededor de la presencia de recesiones asociadas a tratamientos de ortodoncia. Más o menos entre el 5 y el 12% de los pacientes terminando ortodoncia presentan algún tipo de recesiones gingivales. Y en el largo plazo, entre 5 y 10 años, el 47% de los pacientes presentan retracciones gingivales. Entonces, la ortodoncia, no es que la ortodoncia genere las retracciones gingivales, o sea, eso no es así. Es decir, lo importante es que los ortodoncistas deben ser unos buenos diagnosticadores del fenotipo periodontal y determinadores del riesgo, porque indudablemente en nuestro medio, nosotros por nuestra raza y nuestra contextura generalmente somos pacientes de periodontos muy delgados, poco tejido queratinizado, poco hueso subyacente. Entonces, digamos que lo principal es la prevención. Si hay poco tejido, una posibilidad es hacer engrosamientos del tejido, no mover los dientes hacia vestibular, no sacarlos de su envoltura ósea, y cuando empiece a haber recesiones gingivales, pues hacer la consulta. Pero entonces sí es un campo muy importante de trabajo sobre todo desde el punto de vista preventivo. Bueno, perfecto. El doctor Carlos Alberto Serrano de Bogotá pregunta algunas consideraciones para el tratamiento de recesiones gingivales donde hay hendiduras y que muchas gracias por la conferencia, doctor Peláez. Hendiduras son lesiones cervicales no cariosas, ¿cierto? Defectos en la raíz. Sí. Bueno, ese es otro, digamos que ese es otro capítulo aparte. Ese es otro capítulo que amerita mínimo otra hora de conferencia, porque es que el problema que tenemos hoy en día los periodoncistas cuando abordamos casos de recesiones gingivales es la presencia de lesiones cervicales cariosas y no cariosas. Entonces, dependiendo de la cantidad de tejido que hayamos perdido y de la predicción de cobertura que nosotros hagamos, tendremos la necesidad y la posibilidad de reconstruir superficies radiculares en casos con profundidades mayores a 2 milímetros para colocar el injerto sobre el material protésico o reconstruir la línea melocementaria con algún tipo de resina o ionómero para ubicar el injerto apical a esa línea melocementaria reconstruida de acuerdo a la predicción que hagamos, o para llenar el defecto de la lesión cervical con un injerto de tejido conectivo más grueso. Entonces, digamos que hay varios escenarios, pero tiene que ver con el grado de lesión cervical y con la predicción de cobertura que nosotros tengamos para cada caso específico. ¿En qué porcentaje de casos utiliza, doctor Peláez, resina y el cubrimiento de la retracción al mismo tiempo, de acuerdo a la literatura pues, del grupo brasilero? Realmente poco, realmente poco. Tiene que ser lesiones muy grandes, ¿cierto? Lesiones, socavamientos muy grandes, donde haya más de 2 o 3 milímetros de pérdida. Si hacemos la reconstrucción y no me pregunten pues con qué material, porque es que ahí sí tenemos un vacío terrible, ¿no? Porque sabemos mucho de adhesión con esmalte y con dentina, pero de adhesión con cemento y de la estabilidad dimensional y la solubilidad de los materiales a ese nivel, ahí es un capítulo bien complicado y hay un espacio de investigación, hay un vacío de conocimiento grande. Entonces, sabemos que los injertos y cicatrizan a expensas de un epitelio de unión largo y se adhiere al material, pero realmente no tenemos un conocimiento de largo plazo de cómo es ese comportamiento del biomaterial a nivel cervical, sobre todo en casos de trauma donde hay fulcro a nivel cervical y donde las fuerzas de tensión podrían generar el desprendimiento de ese material nuevamente, así como en algún momento se desprendieron los bastoncillos del esmalte. Entonces, realmente eso es un tema bien complicado y no hay una respuesta definitiva al respecto. De España, Pedro Antonio Toledo y Ana María García preguntan ¿qué sutura utiliza para las retracciones por lingual? Bueno,
La selección del material de sutura es algo bien importante, porque tiene usted que tener consideraciones de las características físicas del material, de la estabilidad del nudo, de la estructura del material, de la porosidad, si es filamento, si es un filamento, si es multifilamento, si es reabsorbible, si no es reabsorbible. Entonces, la selección de las agujas también es súper importante, ¿cierto? Cómo entra la aguja dentro del tejido para no generar movimientos de bending, para no generar trauma adicional. Para estos casos grandes, a mí me gustan mucho las suturas de teflón, ¿cierto? Yo utilizo politetrafluoroetileno y ustedes ven que yo no utilizo ni resinas en el esmalte, ni resinas proximales, ni utilizo la técnica de Sade de poner botones de resina en vestibular. Yo veo que con esta sutura, que es muy simple, logro adosar muy bien el injerto a la raíz y posicionarlo coronalmente. Entonces, generalmente para túneles grandes como estos, el teflón es una sutura supremamente fácil de anudar, pero también supremamente fácil de que se desanude. Entonces, los tiempos de los nudos para manejar el teflón deben ser un poquito más rigurosos, a diferencia del nylon o de suturas reabsorbibles de poliamida, por ejemplo. Pero en general lo hacemos con teflón, este tipo de túneles extensos. Otra pregunta, pues, de Luis Carlos García, que si podría repetir, por favor, la técnica de sutura que realiza en la técnica vista, por favor. Con mucho gusto, ¿sí? Doctor, tranquilo. Mucho gusto, doctor. ¿Aquí están viendo mi computador? ¿Está compartido? No, tienen que... Elena, por favor. Elena, por favor. Vea, la sutura es un poquito compleja y tiene muchas variantes. Yo aquí les hice pues un principio muy elemental de lo que hacemos de sutura, pero realmente todo, en cirugía plástica periodontal todo es importante. Todo es importante, es lleno de detalles y a usted se le puede dañar su cirugía porque usted omitió algún paso o no lo ejecutó correctamente. Pero realmente el aspecto crítico es la sutura, es decir, cómo en la sutura usted expresa todo lo que hizo en ese momento y es la que le va a permitir estabilizar los tejidos para que eso cierre bien. Existen muchas variables de esta sutura suspensoria. Esta es una sutura de colchonero vertical suspensorio, ¿cierto? Entonces, entramos con... Pero no estamos viendo actualmente. Ok. Ahora sí. ¿Ahí ya? Sí, Okay. ahí está perfecto. Entonces, vean, aquí lo ilustré con un injerto seccionado, pero entonces introducimos el injerto dentro del túnel. Perdón. Y una vez que lo tenemos dentro del túnel, nos ubicamos en la mucosa alveolar, ¿sí? Entramos por mucosa alveolar. En realidad, usted se tiene que ir entre el colgajo y el injerto, en esa luz del túnel, para capturar el injerto en la unión entre el epitelio y el conectivo. Y aquí sigue con su aguja por mesial, da la vuelta por palatino y sale por distal y se va nuevamente a la mucosa alveolar. Y vuelve y entra por el túnel, se va entre el túnel y el conectivo. Vean, aquí está saliendo la aguja. Y lo que yo quiero es capturar mi injerto en distal nuevamente en la unión entre el epitelio y el conectivo. Y vuelvo por distal y salgo por mesial y anudo aquí arriba. Y esa sutura es la que me permite posicionar esto coronal. Vean que ahora en la diapositiva anterior yo entré muy alto y en la medida en que me desplazo coronal, esta sutura se va hacia coronal. Entonces es bien importante que esta sutura se coja muy alta, se coja alta allá arriba, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al venirse coronalmente, esto se va a aproximar al borde. Yo no quiero tener una distancia corta entre el margen gingival y el sitio donde incidí con la sutura.
porque esto me va a generar un proceso inflamatorio alrededor de la sutura, el margen me va a generar un proceso inflamatorio, eso implica edema en el tejido, y si se me une el edema de la incisión con el edema del margen, es probable que pierda capacidad de resistencia al tejido y hay una dehiscencia de la sutura. Entonces esta sutura hay que tomarla bien distante. Y la de refuerzo es esta que está aquí. Puede usted entrar, podría entrar desde apical, mucosa alveolar, apical al vértice de la papila, se va por palatino a distal, entra por mucosa alveolar, sale apical al vértice de la papila y regresa a vestibular y anuda nuevamente. Hoy en día lo hago desde arriba para que este nudo me quede por allá arriba y no me quede aquí abajo, pero esa es una de las formas de hacer la sutura. Dependiendo de si usted utiliza matrices dérmicas, si utiliza injertos de tejido conectivo, usted puede hacer variables de la sutura. Puede capturar el injerto o puede hacer cinchas, ¿cierto? Cinchas es que la sutura vaya por debajo del injerto y yo me traiga todo el componente hacia coronal. Entonces, pues aquí pues no tenemos tiempo de mostrar todas esas variables, pero son recursos bien importantes donde uno combina pues todas las modalidades para poder estabilizar eso. La sutura es fundamental. Es muy importante, como en cualquier tipo de cirugía periodontal, de implantes, de cirugía plástica, es básicamente la que determina el éxito a largo plazo. El doctor Alfredo Santiesteban pregunta, ¿qué calibre de sutura usan en las diferentes técnicas? El más grande es teflón de 4 ceros, que ellos dicen que equivale a un 5 ceros. He utilizado teflón 4 y 5 ceros. En suturas de poliamida uso 5 ceros y 6 ceros y nylon 6 ceros. El 5 ceros es gruesito y chuza mucho el labio, deja uno los hilos muy largos y el anudamiento del nylon es muy complicado. Y retirar el nylon también es muy complicado. O sea, y realmente la sutura más fácil de retirar es el teflón. Porque retirar, yo no conozco la primera sutura reabsorbible que no haya que retirar. Todas hay que retirarlas, con excepción probablemente del catgut simple, pero todas las suturas de poliamida que usamos, los Vicryl, las Sucryl, eso hay que retirarlo porque a no ser que estén en planos profundos expuestos al medio oral, retienen muchas bacterias y tienen mucho efecto wick, que llaman los autores alrededor del tejido. Entonces, no, y los días de reabsorción es a 60 días, entonces pues 60 días de la sutura es mucho tiempo. Doctor Peláez, muchas gracias de verdad por compartir su conocimiento. Bueno, estamos muy agradecidos con usted y su presencia. Bueno, la verdad es que empezamos un nuevo reto con ACPO, con la Junta Nacional. Compartir todo esto a nivel latinoamericano también se nos hace muy importante con la FIP, con CEPA, quienes siempre han estado de la mano con ACPO desde hace 3, 4 años trabajando con Marco, con Xiomara, con Adrián Guerrero, con todo el equipo es muy importante. Estamos muy contentos y gracias, doctor Peláez. Esperamos volverlo a tener pronto en ACPO Nacional. Felipe. Y es muy emocionante iniciar esto con usted en una etapa de la vida de todos donde estamos pensando y reinventándonos para trabajar a futuro. La responsabilidad en este momento es muy alta de nuestro gremio. Esperamos poder reiniciar a trabajar cuando esto amerite el reinicio de una nueva práctica que cambió el mundo de la odontología. Muchas gracias, doctor Peláez. No sé, bueno, ¿tiene algo? Muchas gracias a todos. De nuevo, agradecimiento a la Junta, a usted, Felipe. Ha sido muy honroso para mí, muchísimo. Y espero pues haber aportado para todos, porque este es un espacio bien importante y es un reto para los próximos años y para las nuevas generaciones de periodoncistas en adquirir la experticia para atender un problema que cada vez va a ser mayor, que no es fácil, pero que es posible que todos lo logremos. Muchas gracias a todos.
Gracias, doctor Peláez. Ya para terminar, quiero mencionarles que el día martes tendremos nuestro seminario de diabetes, una relación bidireccional, la cual va a estar moderada por el doctor Andrés Duque y la doctora Alejandra Correa, y iniciamos nuestros foros así los días martes y sábados, pendientes de todos los seminarios de CEPA durante lunes, miércoles y viernes, y adicionalmente van a recibir información a nivel gremial de lo que se ha logrado con la Federación Odontológica y todas las asociaciones científicas en cuanto a los tratamientos que vamos a tener como odontólogos dentro de esta crisis que estamos viviendo a nivel de salud, los cuales ustedes tienen derecho a recibir estos beneficios. Muchas gracias a todos, nos esperamos ver pronto y seguimos en contacto. Muchas gracias, Nicolás, gracias Elena por todo este apoyo a nivel tecnológico. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor Vieira, muchas gracias también al doctor Peláez. Entonces, así damos por finalizada oficialmente esta sesión virtual. Recuerden que, como lo decía el doctor, se pueden inscribir a los próximos seminarios a través de Campus Virtual Acpo. Nuevamente, muchas gracias a los asistentes, a los doctores que nos acompañaron y tengan un muy buen día a todos. Hasta luego.